Que estar a las 6 de la tarde en el culto. Hoy pasan semanas completas si usted no se congrega. Pasan meses completos si usted no se congrega. Pasan meses completos si no hay oración, no hay comunión y no hay una experiencia espiritual. Por eso es que el Señor le confronta al pueblo y le dice: señores, es tiempo de reaccionar. Todo se está presentando como caos, pero hay que reaccionar. Porque Dios está interesado a que se vuelva a encender ese fuego en los altares de nuestro corazón. Dios está interesado a que se vuelva a ver el incienso levantarse en el templo, porque el pueblo está presentando adoración, como acontecía en el monte Carmelo. Cuando el pueblo observaba que el monte humeaba, el pueblo donde estuviera se postraba, porque sabían que se estaba consagrando alabanza para el Dios eterno. Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos escuchar la voz de Dios, hermanos? Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 5, y vamos a leer a partir del verso 6 para la gloria del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso número 6 en adelante. Y por favor, me contesta con un amén de cristiano. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice el verso 6: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿De qué dice? Dígalo fuerte: de sinceridad y verdad. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su lugar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Dígale al que está a su lado: cuidado con la levadura. Gloria al Señor. Cuidado con la levadura. Gracias a Dios, hermano, el Señor nos da la oportunidad de estar esta noche acá compartiendo la palabra de Dios y adorando su nombre, porque esas son las dos razones por las cuales nos congregamos. Pero a nivel mundial, hermano, estamos, o por lo menos acá en este país, estamos como cerrando un ciclo, o eso se cree o se espera, con relación a la emergencia que se ha tenido durante estos meses atrás. Algo, hermano, que sin duda alguna ha generado temor a la carne, porque en una ocasión estábamos platicando con unos vecinos, y los vecinos tienen a un bebé como de 3 años que anda en su mejor momento. Y en eso, mientras el niño estaba jugando, se escuchó una motocicleta que se iba acercando al lugar. El niño se asustó y salió corriendo, hermano. La mamá ya rato le estaba llamando y no le prestaba atención a la madre, pero solo escuchó el motor de la motocicleta y se asustó y salió corriendo. Y yo me puse a reír y le dije yo a la madre de este niño, le dije yo: la verdad es que nadie se quiere morir, le dije yo. Mira, el niño solo escuchó el sonido de la motocicleta y el miedo lo trae para donde usted. Y hemos visto una situación, hermano, que ha generado hasta cierto punto temor a nuestra naturaleza carnal, ha generado aflicción, porque dejaría de ser humano usted si llega al punto de no haber experimentado ese temor que le da a esta carne el partir. Porque aunque usted sea un creyente fiel, un creyente entregado a la obra del Señor, obediente a la palabra del Señor, pero si le decimos esta noche, si usted se quisiera morir ya, hermano, algunos emocionados gritarían que sí, pero a la hora de enfrentar el momento de la muerte gritaría que no. Miren la cara del que tiene la par suya, pues. Y es una realidad. Esta carne se aflige, hermano.
Porque esta carne, aun cuando tenemos promesas gloriosas como creyentes, aun cuando hayamos caminado fieles y estemos seguros que vivos o muertos somos del Señor, pero siempre hay algo que le hace al hombre, hermano, sujetarse a esta vida. Las razones por las cuales nadie quisiera partir. El que es padre piensa en el futuro de sus hijos, se piensa en el hogar, se piensa en muchas cosas en lo humano. Pero esta emergencia ha traído angustia a nuestra carne. Esta emergencia ha traído angustia y sin duda alguna enseñanza de parte de Dios, porque todo está bajo el control de Dios. De las manos de Dios nada se ha salido, todo está bajo el bendito control del Señor, y todo marcará en esta tierra según es la voluntad de Dios. Aleluya. Él abrió las páginas de esta humanidad, Él también las cerrará al pie de la letra, y la palabra también se cumplirá tal cual como está establecido. Alabado es el nombre del Señor. Todo lo que estamos viviendo y todo lo que tengamos que experimentar, incluso aún ya no estando la iglesia cristiana evangélica en esta tierra, será el cumplimiento de la palabra del Señor. Todo lo que ha pasado ya se predicó en las plataformas, ya se compartió la palabra, y todo lo que va a acontecer sobre este mundo es la palabra de Dios cumpliéndose. Aleluya. Mas sin embargo, en lo espiritual, hermano, y ese es el fin del mensaje esta noche, mas sin embargo en lo espiritual hay algo a lo que la iglesia, más allá de la experiencia de la muerte, que se sosiega por causa de las promesas que el Señor ha entregado a su pueblo, más allá de esa experiencia, hay algo que tiene que generar más temor a cada creyente. Y es el tema al que se está refiriendo Pablo cuando se dirige a la iglesia del Señor. Y quiero decirte eso, hermano, porque es sorprendente. Nosotros quizás dejaremos de ver a muchos rostros entre nosotros, y eso les ha de pasar a la mayoría de congregaciones que están reaperturando culto en ese tiempo. Y hablo de la iglesia del Señor, hablo de aquellos que le pertenecen a Dios. Hablo de aquel pueblo que ama a Dios, que ama la palabra y que ama el derramamiento del Espíritu Santo. No hablo de aquellas personas que dicen ser de Dios y no lo son, aquellos que terminaron con el nombre pero están muertos. Aleluya. Hay muchas congregaciones que quizás dejaremos de ver a ministros, a pastores, a líderes, a predicadores, a miembros. Dejaremos de verlos en los cultos. Y no porque hayan partido simplemente en este proceso o Dios se los haya querido llevar, sino porque se dieron espacio al pecado, sino porque abrieron una puerta al pecado, sino porque fueron aquel remanente que lastimosamente llegaba a pasear a la iglesia, aquel pueblo que nunca consolidó su relación con Dios, y personas que dejaron de ver, hermano, lo preocupante o la realidad de ese problema que se llama pecado. Por eso quiero que puedas prestar atención a la palabra del Señor. El tiempo es corto y usted tiene que retirarse, pero necesitamos escuchar palabra de Dios esta noche. Yo creo que todavía hay un remanente con temor de Dios en su corazón. Todavía hay predicadores con temor de Dios en las plataformas. Todavía hay iglesias con temor de Dios, que necesitamos seguir alimentando ese temor a través de la palabra, porque al final del camino nos espera una cita con nuestro amado en los aires. Alguien alaba la gloria del Señor esta noche. Por eso Pablo le escribe a los hermanos de Corintio, y aunque todo el capítulo número 5, hermanos, se centra en la discusión del mismo tema, nosotros iniciamos la lectura a partir del verso 6 por llevar un orden, porque a partir del verso número 6 el apóstol está estrictamente dirigiéndose a la iglesia, y a la iglesia en este caso le tiene que exhortar. Yo espero esta noche traer un mensaje de advertencia para usted, hermano,
Porque en este caso, en el contexto del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, Pablo no lleva un mensaje de advertencia. Pablo no está advirtiéndole a la iglesia que tengan cuidado con el pecado, porque a esta iglesia se le metió el pecado. Pablo está juzgando un caso de pecado que ya está dentro de la iglesia. Por eso es que el mensaje no es un mensaje de advertencia. A los corintios Pablo les está exhortando. Y algo, hermano, que le dice a la iglesia de Corintio en el verso número 6, refiriéndose a la levadura. Lea conmigo el verso 6. Dice el verso: no es buena vuestra captancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y vea para acá. Este es el primer punto, la primera razón, hermano, por lo cual la iglesia debe de tener cuidado con el pecado. En este verso está representado el pecado en la levadura, porque Pablo le dice a los hermanos: ustedes no saben. Les hace una pregunta: ¿acaso ustedes ignoran? Le dice Pablo. ¿Ustedes se les pasó por alto esta realidad? ¿Cuál realidad? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Se les olvidó, dice Pablo, y se está refiriendo a la iglesia. ¿Por qué se debe de tener cuidado con aquello, hermano, que lleve etiqueta de pecado? Porque la iglesia tiene que marcar, hermano, distancia a todo lo que sea inmoral, a todo lo que no es acorde a la palabra del Señor, a todo lo que no es puro, a todo lo que no viene de parte del Espíritu. Porque la iglesia tiene que mantener distancia, y no solamente del pecado de fornicación, del pecado de adulterio, sino de todo aquello que te aleja de la presencia del Señor. Por eso es que Pablo está exhortando a la iglesia. Le repito, a esta iglesia de Corintio le tiene que exhortar Pablo, porque terminaron dormidos, terminaron, hermano, ignorando o pasando por alto el efecto que produce el pecado. Por eso es que aquí tenemos que ser vigilantes, no solo los predicadores, no solamente tenemos que predicar de exhortación los que estamos en la plataforma, sino que también usted que viene a escuchar la palabra tiene que aprender a escuchar la palabra del Señor y a demandar también que la palabra de Dios se cumpla. ¿Por qué razón? Número 1, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa eso, hermano? En lo espiritual, mira cuántas personas no han terminado fracasadas. Es indignante. Yo escuchaba a un pastor decir, después de que se le había descubierto el pecado, y ni modo, se descubrió. Y mientras él decía, en esa situación, decía él, bueno, decía él, yo creo que es mejor ser sincero que estarnos engañando. Por eso, hoy que se ha descubierto el pecado, decía ese varón, yo creo que he hecho lo correcto, y es humillarme y pues ni modo, buscar la misericordia de Dios. Y uno dice amén, es cierto, Dios es un Dios de oportunidades. Pero yo le decía a ese hermano en una ocasión, pero eso se espera escucharlo de un miembro, de un recién llegado a la iglesia, de una persona que no tiene todavía solidez en la palabra, que no tiene. Por eso usted no puede venir a dormir a los cultos, hermano. Es que nosotros no estamos jugando en esta tierra. Usted tiene que venir despierto, con su corazón dispuesto a recibir la palabra, y cuando salga de este portón a vivir la palabra. Se ha dicho aleluya. Y yo decía, está bien escuchar eso de un recién convertido al evangelio. Alguien que todavía, hermano, aunque desde que se inicia en el evangelio, el Señor se encarga de enamorarnos y de enseñarnos que no hay nada mejor que estar en su presencia y vivir para Él. Pero hay personas que se duermen en el camino. Espero que no haya ni uno esta noche aquí, hermano. Pero hay personas que se duermen en el camino. Y este varón, después de predicar, yo me ponía a pensar, vaya, se escucha bien eso,
Pero eso se entendería de una persona que no tiene mucho fundamento en la palabra, que no tiene mucho camino recorrido, que no tiene mucha lectura, que no ha escuchado la palabra como se predica. No tiene sentido en una persona que ya tiene años de estar caminando, de una persona que hasta se puso a predicar contra el pecado, personas que tienen muy claro el lindero que ha marcado Dios, que no se puede pasar hacia el otro lado, y sobre todo también la fortaleza de Dios, el Espíritu Santo, porque el creyente que está de pie no está de pie por fuerza propia. El creyente que está de pie y con la espada en la mano y librando la batalla es porque ha dispuesto caminar bajo la dirección del comandante de este ejército, que es Jesucristo. Si alguien está de acuerdo, grite amén esa noche. ¿Y cuántas personas, hermano, terminan fracasando en ministerios? ¿Cuántos miembros de las congregaciones terminan cediendo espacio al pecado? Por eso espero que esta noche el mensaje venga a tiempo. A tiempo. Para que produzca el resultado que Dios desea. Hay algo más preocupante, hermano. Algo que nos tiene que generar mayor temor que alguna situación de enfermedad o de virus, porque al final tu vida y mi vida está en las manos de Dios. Si Él decide hasta aquí llegamos, pues hasta ahí llegamos. Y muertos acá en esta tierra, cerrando los ojos acá, pues los tendremos que abrir en la presencia del Señor. Por eso dijo el Señor: no tengan temor de aquello que pueda matar su carne, porque nada más puede hacer. Al contrario, tengan temor de aquel que puede matar su carne y también condenarlos. Alabado es el nombre del Señor. Alguien alaba la gloria del Señor esa noche. Por eso se debe de tener cuidado con el pecado, con la inmundicia, a lo que se refiere Pablo, levadura. Porque lo primero que ha de producir, hermano, la práctica del pecado en un creyente será destrucción. Y espero que lo escuches, hermano, con el corazón esta noche en la palabra. Cuando se refiere a destrucción, cuando Pablo le dice a los hermanos que aparentemente, según el verso 6, están cantando, están adorando, están sirviendo, algunos danzando, y Pablo les dice: vuestra captancia no es buena, recalcando la ignorancia que hay en estos hermanos de Corintio. Vuestra captancia no es buena. Y cuando Pablo les dice: no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, Pablo prácticamente se está refiriendo a la actitud de ignorancia que tiene la iglesia. Pablo les está diciendo: señores, ustedes terminaron viendo el pecado como algo normal, como algo común, como algo con lo que vamos a tener que vivir siempre. O sea que ustedes terminaron siendo de aquellos creyentes que vienen a la iglesia, danzan, que vienen a la iglesia y cantan, que vienen a la iglesia y sirven, pero cuando salen de la iglesia, allá está el pecado esperándolo. Toman el pecado de la mano y no pasa nada, y a la hora del culto otra vez el disfraz de cristiano, venimos a cantar, venimos a danzar y no pasa nada. Pablo dice: ¿qué les sucedió a ustedes? Si el pecado no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, el pecado debe de estar a distancia de aquel que le pertenece a Jesucristo. Y esto no lo puedes olvidar. ¿Por qué hay que tener cuidado con el pecado? Usted que es de esos cristianitos, todos locos, hermanos, que se andan escondiendo de medio mundo. Por eso me llama la atención las últimas palabras al final de la lectura que teníamos. ¿Cómo se debe de presentar la iglesia? ¿O cómo debe de vivir la iglesia? Se debe de vivir, y le resumo sinceridad y verdad en una sola palabra: en transparencia, hermano. Sinceridad y verdad es que no tendría que haber hipocresía, ¿verdad? Que todo el que tiene una Biblia en la mano aquí esta noche y que ha estado adorando a Dios, tendría que ser de verdad de Dios. Que toda hermana que tenga manto en la cabeza y que grita gloria a Dios y aleluya, tiene que ser de Dios.
Algunos ya se están quedando callados, pero es el mensaje que tocaba predicar esta noche, hermano. Eso se espera. Pero cuando Pablo dice, señores, terminaron viendo de manera diferente el pecado, significa que los corintios terminaron ciegos. Los corintios terminaron, hermano, observando el pecado como algo normal. Y Pablo llega y les dice, señores, las cosas no son así. A ustedes se les olvidó que el pecado produce destrucción. Y cuando se refiere a destrucción, es que por favor tome en cuenta esto, hermano. Mira cómo estás en el Señor hoy. ¿Te ha ido bien con Dios? ¿Sí o no? ¿Nos ha ido bien con Cristo? ¿Sí o no? Y al que no le va bien con Cristo es porque es rebelde. Pero Dios nos ha bendecido, ¿sí o no, hermanos? Sí. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿sí o no? Que todos tendrían que gritar amén. Hasta los que están en las casas y nos escuchan por la radio tendrían que gritar amén. Demasiado bueno ha sido Dios con nosotros. Dios ha bendecido tu casa, ha bendecido tu familia, ha bendecido tus hijos, ha bendecido tu mano, el esfuerzo de tu trabajo. Dios lo ha bendecido. No digamos la novedad de vida que te ha entregado, nuevo pensamiento, nuevo corazón. Las cosas han sido nuevas por completo en todo sentido. ¿Y cuánto te ha costado esa tremenda bendición? Nada. Por gracia, dice la Escritura, que ahora somos y tenemos lo que tenemos. Alabado es el nombre del Señor. Y yo no sé si hay algún agradecido esta noche que pueda comprender a totalidad, como dice el salmista, que Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso se debe de tener cuidado con la levadura. Porque cuando comienzas a jugar con el pecado, entonces todo lo bueno que Dios ha entregado comienza a destruirse. Y a destruirse. Y a destruirse. Bonito es llegar a nuestro hogar en paz, ¿verdad, hermano? Sentarse y comer en paz es bonito. Ver a nuestra familia en paz. Yo me gozo al ver a mis niñas de rodillas, aunque no oran, sino que se duermen. Están pequeñas. A la más grande que le hacemos fuerza. Pero yo me alegro, hermano. Yo me alegro cuando de repente la niña está viendo algo en el teléfono y dice no, no, no. O la otra está viendo algo en el teléfono y la otra le dice, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y uno dice, gloria a Dios. Que le vean a uno salir y le dice, papi, ¿para dónde va? Para la iglesia. Papi, ¿de dónde viene? De la iglesia. Gloria a Dios por eso, hermano. Muchos de los que hoy somos creyentes no tuvimos ese privilegio. Hoy lo pueden ver cuando Dios restaura, restaura. Y cuando Dios bendice, bendice. Por eso debes de cuidarte. Por eso debes de mantener el pecado a distancia. Porque cuando comienzas a jugar con el pecado, lo primero que produce, y la iglesia lo tiene que tener bien claro, lo primero que ha de producir es destrucción. Comenzarás a ver caos en tu familia. Comenzarás a ver caos en tu hogar. Comenzarás a ver caos en todas las áreas de tu vida. Porque eso produce el pecado en la vida de la iglesia. Por eso Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Todo se destruye, hermano. Todo se destruye. Qué bonito es cantar a Dios con libertad, ¿verdad? Levantar las manos y adorar el nombre del Señor es hermoso. Sentir la presencia de Dios, eso es glorioso. De repente sentir el toque del Espíritu Santo. Y de repente danza, de repente hablas en lengua. Porque hay paz, hay paz. Puedes entrar confiadamente a la presencia de Dios y puedes adorar y disfrutar el Evangelio. Pero cuando ya el pecado comienza a ser parte de aquel que se llama creyente, ya no lo puedes hacer. Claro, llegarás al templo y de repente levantarás las manos porque a veces te queda la enseñanza o la costumbre, pero ya no sentirás lo mismo, ya no experimentarás la misma libertad, ya no saldrás de la misma manera después de cada culto, donde te vas renovado, fortalecido, vas diciendo, estuvo bendecido el culto, Dios me tocó, Dios me habló, Dios me bendijo. Por eso la iglesia debe de tener cuidado con la levadura.
¿Cuántas personas, hermano, no viven fracasando continuamente en su caminar del Señor? Porque terminaron ciegos. ¿Te imaginas aquellas personas que dicen: no, yo peco hoy, mañana me levanto y pasado estoy predicando la palabra del Señor? Y predican 3 meses y a los 3 meses se los vuelve a hartar el diablo. Y se levantan otra vez y a los 3 meses otra vez. Porque dejaste de ver con los ojos de Dios. Porque dejaste de ver con los ojos de Dios. Y por favor, así como hoy en día estamos, hermano, en una etapa donde personalmente cada uno tiene que ser responsable por su salud, cada uno tiene que velar por su salud y cumplir ciertos protocolos. Entienda también que en el evangelio también se tiene que cumplir con un cuidado espiritual personal, porque yo logro verle a usted y yo desde aquí le creo que usted vino a adorar al Señor y que todo está bien delante de Dios. Usted mira desde allá abajo hacia acá y usted mira que el hermano está predicando y que todo está bien delante del Señor, pero esto es personal. Esto debe de ser un cuidado que cada uno debe de tener delante de Dios. ¿En algún momento te has visto, hermano, o has considerado o has pensado qué harías si un día decides darle la espalda a Dios? Bueno, hablo con los que han sido bendecidos por Dios, con aquellas personas que dicen: no, hombre, lejos de Dios me fue mal, muy mal. Hoy hasta hermano le dicen, y antes melcocha le decían. Allá viene la loca, decían cuando la miraban entrar a usted a la colonia. Hoy le dicen la hermana. El cuzuco decían, ella viene. Bolo viene otra vez, orinado y hediondo otra vez. Pobrecito decían, trabaja 3 días y anda bolo 4 días. Trabaja 2 días, gana un par de dólares, pero solo por el vicio. Allá viene don fulano, otra vez bolito. Allá está gritando don fulano, otra vez en el vicio y en la desgracia. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué sucedería contigo si ya no buscas a Dios, si ya no asistes a la iglesia, si ya no dispones vivir para el Señor, si le das espacio al pecado? ¿Te has puesto a pensar que la Biblia dice que el estado del hombre viene a ser peor que antes? Se le van a meter 7 demonios más a usted. Y si era medio loco antes, hoy va a ser recontra loco. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que ha de producir el pecado si un día dispones darle la espalda al Señor? Pues eso les está diciendo Pablo a los hermanos. No entiendo qué les sucedió a ustedes, que a ustedes se les olvidó que media vez se le abre la puerta del pecado, o se le abre la puerta de los hogares al pecado. Te van a destruir todo, no te van a dejar nada. Cuando el diablo tenga licencia para entrar a tu hogar, ya no habrán sonrisas, Señor. Va a ser llanto, va a ser lamento, va a ser angustia. Por eso es que el mensaje del Señor se tiene que escuchar a tiempo, aleluya. Por eso Pablo se dirige a la iglesia y les dice: señores, primero hay que tener muy en cuenta las consecuencias del pecado. Hoy nosotros somos, hermano, herencia de bendición para nuestros hijos. Hoy tenemos el privilegio de poder tener la fe y la confianza en las promesas de la palabra, de que nuestros hijos crecerán con el temor de Dios. Porque así dice la Escritura: hay bendición para millares de nuestras generaciones. Así como el pecado también se hereda primera, segunda, tercera y hasta 4ª generación sin nadie la corta, pues la bendición espiritual también, hermanos, se hereda. Y somos una puerta de bendición. Los padres son puertas de bendición para su casa, las madres son puertas de bendición para su hogar, y los hijos son puertas de bendición para su generación. Cuando les corresponda tener hogar, son personas que pueden inculcar temor a través del sistema de vida que ellos dispongan llevar delante del Señor. Pero también nos volvemos una puerta de maldición. Aunque usted sea de aquellos varoncitos en las iglesias que se la llevan de inteligentes y dicen: nadie sabe lo que yo estoy haciendo, el pastor no lo sabe, los líderes no lo
sabe, nadie lo sabe. Yo soy inteligente, yo hago los movimientos, pero nadie se da cuenta. ¿Y de qué sirve de que usted se haya vuelto un fino hipócrita dentro de la iglesia, si aquí el que paga, el que da recompensa o el que corrige no es el líder, no es el hombre, es el Señor? Los ojos de Dios recorren toda la tierra, dice la palabra. Y usted puede ser de aquellas personas que dicen: pero nadie sabe todo lo que anduve haciendo en esta cuarentena. Y por eso trato de traer la carita así de inmaculada, el manto más grande, y vengo con todo, pues. Pero nadie sabe qué estuve haciendo en esta cuarentena. Y voy a gozarme, voy a adorar y voy a exaltar el nombre del Señor. ¿Y de qué sirve si nadie se dio cuenta? Dios sí se dio cuenta. Dios te vio. Desde el momento que enviaste el mensaje, Dios te vio. Desde el momento que preparaste todo, Dios estaba ahí. Desde el momento que estabas bien entretenido en las redes sociales, Dios estaba ahí. Dios sí te vio. Por eso Pablo dice: la iglesia tiene que tener muy claro esto, hermano. El pecado no tiene que ser parte del caminar de la iglesia del Señor. El pecado tiene que marcar distancia. ¿Quieres que te vaya bien? Que Dios te bendiga, que Dios prospere tu caminar, que Dios se glorifique en tu vida. Entonces marca distancia del pecado. No es un simple pecado, no es un simple desliz como mucha gente sin temor hoy en día lo mira siendo creyente y dice: no, hombre, hay pastores que hasta le aconsejan a los miembros: no, hombre, no te preocupes, mira, yo estoy viendo que la fulana de tal te echa ojito, no, hombre, dale, haz el movimiento que tengas que hacer y luego vení, yo voy a orar por ti, yo voy a hacer la oración por ti de fe, y luego le damos con todo, vamos hacia adelante. Como le decía un compañero a un hermano del trabajo, y de repente había una joven que le hacía ojitos al hermano, el hermano casado, y de repente él se evitaba, él se apartaba, y había amigos que le decían: no, hombre, hermano, ¿qué le pasa? Adelante, hombre, adelante. Después se reconcilia y sigue adelante. Pero mira cuando hay temor, mira cuando comprendes la realidad de lo que produce el pecado. El hermano les contestaba a sus compañeros de trabajo: ¿acaso vas a ir vos al infierno por mí? Porque si vas a ir al infierno vos por mí, entonces no hay problema, yo puedo pecar, porque hay que tener claro la distancia y el límite que Dios ha marcado. Y el temor debe de seguir creciendo en el corazón de aquella iglesia que va para el cielo, en el corazón de aquella iglesia que ha nacido de Dios, porque los que han nacido de Dios, dice la palabra, no pecan. Dígale que está a su lado: está escuchando, ¿verdad? O vaya a ser aguado usted. Da gozo verlo a usted aquí, hermano, adorando al Señor. Pero da más gozo seguirlo viendo y decir: vaya, el hermano ahí está, la hermana ahí está. Y por causa de liderazgos y de ministerio, de repente uno dice: ha pasado momentos difíciles, hermano. El hermano también ha estado por momentos duros. Creía no verlo. Yo lo miraba un poquito aguado, pero ahí está. Ahí está el hermano. Yo pensé que ya no, pero ahí está. Y uno dice: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque se ha comprendido el propósito de Dios. Y qué triste es de repente hablar con algún hermano: hermano, esto y esto ha pasado. Qué triste. ¿Sabes por qué es triste? Porque no te hemos escondido la verdad de la palabra. Porque con uno de ustedes, hermano, que de repente se despacio al pecado, y como el pastor a veces ha dicho, podemos compartir, podemos reír, podemos apreciarnos, pero en ese momento se hace un límite, hermano. Se produce un límite. Y uno dice: qué tremendo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que a usted no hay que decirle cuáles serán las consecuencias que vienen. No hay que decirle. Solo al adormitado hay que estarlo aconsejando otra vez. Que como ya se lo hartó el diablo, usted no espera días buenos, Señor.
Pero todo miembro de Misión Cristiana Elohim, a quien se le ha predicado la verdad de la palabra, no lo ignora. No lo ignora. Ya sabe que la casa se va a caer por completo en algún momento. Ya sabe que habrá caos. Ya sabe que las consecuencias serán difíciles, que tendrás que vivir con una afrenta. Hay consecuencias que son precisas, son rápidas, pero hay consecuencias que tendrás que enfrentarlas siempre, según la clase de pecado que hayas practicado o hayas cometido. Y aparte de todo eso, si nadie se dio cuenta, si la iglesia no se dio cuenta, si tu esposa no se dio cuenta, si tu esposo no se dio cuenta, si tus padres no se dieron cuenta, pero Dios se dio cuenta, hay una maldición espiritual que vas a tener que cargarla, y tarde o temprano te darás cuenta que lo puedes engañar a todos, pero de Dios nadie se puede esconder. Cuando te toque enfrentar personalmente las consecuencias de tu error, tendrás que ver para el cielo y reconocer: esto es culpa de mi pecado. Por eso le colocamos al tema: cuidado con la levadura. Se mira bonito usted en el evangelio, hermano. Se mira bonita usted en el evangelio. Cuídese para que la gracia de Dios no falte, para que la misericordia de Dios no falte. Por favor, mantenga sus lámparas bien encendidas, los ojos bien alerta, todo bien atento. No tenemos nada que ver con el pecado. Los enemigos de la iglesia están bien claros, y entre ellos es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y está la inmundicia, está el pecado. Por eso es que debes de guardarte para el Señor. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, dice el verso, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Por quién, hermano? ¿Por quién fue sacrificada nuestra Pascua? ¿A quién se está refiriendo Pablo? Al sacrificio de Cristo. ¿Sabes qué se pasó por alto en este caso? Y gloria a Dios por este capítulo 5, porque hoy sirve de advertencia para la iglesia. ¿Sabes qué se pasó por alto? El fin del sacrificio de Cristo. Por eso Pablo les dice: vuestra levadura o vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y cuando se habla de Pascua, para los judíos es el recordatorio, hermano, de aquella celebración que se hizo antes de salir de Egipto, donde se tuvo que sacrificar a un animalito y marcar el dintel de la puerta con la sangre de aquel animalito, que al final solamente iba a ser sombra del sacrificio de Cristo y de lo que iba a producir su sangre en aquellos que a través de la fe le confesaran como Señor y Salvador. Y a eso está haciendo memoria Pablo cuando les dice: vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y la pregunta, para que usted entienda esa expresión, es: ¿para qué murió Cristo por nosotros, hermano? ¿Por qué murió Cristo por nosotros? ¿Qué es lo que produjo Cristo con su muerte y con su sangre? ¿Qué produjo? No tenga miedo, dígalo. ¿Qué produjo? Redención. Produjo salvación. ¿Qué dice el anciano Juan que produce la sangre de Cristo, hermano? ¿Qué dice? La sangre de Cristo es la única que limpia de todo pecado al hombre. No existe otro medio, no existe otro sistema. Solamente la sangre derramada en la cruz del Calvario tiene el poder de restaurar de la cabeza a los pies al hombre. Solamente la sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiarte por completo, no por partes, por completo, de todos los pecados. Es la sangre de Cristo la que te limpia por completo de todos los pecados. ¿De cuántos? De todos. Por completo. Por eso Pablo les dice, o les hace memoria del sacrificio: vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y el sacrificio de Cristo fue para producir hipócritas. No.
para que de repente por momentos danzando y por momentos pecando. No. ¿Para qué se derramó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario? Para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y lo ha hecho, por supuesto. El sacrificio de Cristo ha sido un sacrificio perfecto. Es el que limpia por completo al hombre, le quita toda la inmundicia. Pero no solamente hasta ahí, le da un nuevo corazón, un nuevo pensamiento. Y por eso es que Pablo también toca el tema: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Es la sangre de Cristo la que nos regala una novedad de vida, hermano. Novedad de vida sin pecado. Por eso Pablo les dice: se les olvidó la razón del sacrificio de Cristo. Se les olvidó la efectividad del sacrificio de Cristo. Porque es tan perfecto el sacrificio que no solamente te limpia, sino que también tiene la capacidad de poder sostenerte en santidad, en pureza. Por eso dice el escritor a los hebreos que tenemos un sumo sacerdote que tiene una posición perpetua, que no cambia, que no varía, y que tiene el poder para mantener, hermano, en pureza a todo aquel que se allegue al Padre a través de él. Tiene el poder para mantener de pie a todo aquel que le pertenece y que ha sido limpio por su sangre y que constantemente quiere agradarlo. Claro que el sacrificio de Cristo es perfecto. Por eso es que esto se debe de tener en alto. Por eso es que constantemente el tema de la cruz debe de estar claro en la iglesia, para que la iglesia comprenda que nos llamaron del pecado, de la inmundicia, para caminar en novedad de vida. Alabado es el nombre del Señor. Porque el día que dejes de verlo o dejes de comprenderlo de esa manera, entonces llegarás al punto de practicar un evangelio light, un evangelio así tranquilito, o sea, medio pagano y medio cristiano, la mitad santo y la mitad pagana. La mitad es del diablo y la mitad es de Cristo. Pero ese evangelio no es el evangelio de Cristo. Este es el evangelio que ha parido el diablo. El evangelio de Cristo es un evangelio de cambio. De cambio. De cambio. El que está ahora en Cristo no es ni la sombra de lo que antes fue. El que ahora está en el Señor no es ni la sombra de lo que antes fue. Y si en algún momento alguien logra percibir algo de lo que antes tenía, te tiene que generar vergüenza, porque la sangre de Cristo restaura cada área de nuestra vida. Por eso Pablo dice: hay que tener cuidado con la inmundicia, con el pecado. Primero, porque el pecado destruirá todo lo que Dios te ha entregado. Todo. Segundo, hay que tener muy claro el mensaje de la cruz. Cristo murió para restaurar nuestras vidas y regalarnos una novedad de pecado. Por eso es ridículo que ahora, ya en novedad de vida y bendecido, dispongas buscar la inmundicia y la suciedad. No tiene sentido. Para un creyente que le pertenece al Señor no tiene sentido. ¿Cómo encontraremos algo mejor que el evangelio, hermano? ¿Dónde lo venden, hermano? ¿Dónde está? Porque yo estoy seguro que todos los que estamos ahí correríamos para allá, pero no hemos encontrado nada mejor. Desde el día que nos encontramos con el sacrificio de Cristo en nuestro camino, no ha pasado nada mejor. Él es el todo, como dice Pablo, es la perla de gran precio. Si lo tenemos a Él, estamos completos. Yo no sé quién dice amén. Si lo tenemos a Él, estamos completos. No nos hace falta nada. Pues así debe de ser siempre. Y dice la palabra en el verso número 8: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, dice la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo se refiere a esto? Porque mire, hermano, aquí en el evangelio nos hemos dado cuenta. Bueno, en el mundo hay personas que dicen: hermanito, venga, tómese una cerveza. No sabe de lo que se pierde. Esto es vida.
Venga, acompáñenos. Y cuando la oferta del pecado surge, el pecador que no ha experimentado la gracia piensa de que eso es vida. Pero uno comprende, hermano, que no hay mejor vida que poder estar en paz con Dios y poder caminar bajo esa paz delante del Señor. No hay mejor vida que se le haya quitado el peso de pecado de usted y que hoy pueda tener, hermano, esa libertad de entrar confiadamente al trono de la gracia. No hay nada mejor que poder ser justificados, como dice Pablo, para con Dios, y poder levantar manos y exaltar su nombre, porque por causa del pecado no puede el hombre disfrutar la presencia del Señor, pero por causa de la limpieza de la sangre de Cristo, hoy yo puedo sentir ríos de agua viva. Hoy puedo sentirlo a Él. Hoy puedo experimentar su presencia, el toque del glorioso Espíritu Santo. Y los mejores momentos en la vida son los que el creyente vive en la presencia del Señor. Cuando el Espíritu Santo te toca, cuando el Espíritu Santo te quebranta, cuando el Espíritu Santo te consuela, cuando el Espíritu Santo te acompaña, cuando el Espíritu Santo marca tu caminar, cuando miras en tu casa como Dios ha marcado tu vida, y se mira el esposo con la esposa y dice: Dios es perfecto, Dios es el que tiene el control de todo. No hay mejores experiencias que aquellas que el creyente vive en la presencia de el Señor. Pero qué diferente es cuando ya hay algo que confronta al Señor y de repente observas que algo sucede y solo te toca agachar la cara y decir: yo sé por qué es esto, yo sé por qué es esto. Son consecuencias de mi error, son consecuencias de mi falta. Y viene el quebranto, y viene la angustia, y viene la desesperación. Y no te extrañes si en algún momento observas a alguien que danzaba y hoy ya ni danza. Aquellos que ya no pueden ni levantar las manos con libertad, hermano, y que tienen que simular que algo sienten, que tienen que apretar los ojos y tienen que derramar una lágrima, porque como el dueño de la iglesia es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo jamás tendrá relación con la inmundicia y con el pecado. Jamás habrá una experiencia espiritual real en aquella persona que abrió la puerta al pecado. Por eso es que Pablo dice: señores, nuestra fiesta no tiene necesidad de levadura. Nuestras fiestas tienen que ser sin levadura. Nuestras fiestas tienen que ser con sinceridad y en verdad. No lo necesitamos. Aquí en el Evangelio yo no necesito pecado para gozarme. Necesito al Espíritu Santo. Necesito el toque de Dios. Este culto no tiene sentido si mientras adoramos nos sentimos la presencia del Espíritu Santo. No importa cómo grite usted, no importa todo lo que usted haga, si no hay una experiencia con el Espíritu Santo mientras adores, entonces no tiene sentido cantar, hermano. Pararse y ejercer un ministerio, un liderazgo o ejercer una responsabilidad en la obra si no sientes la presencia del Señor mientras le sirve, mientras vives para Él, no tiene sentido. Todo esto tiene sentido si el Espíritu Santo acompaña a la iglesia y aprueba el caminar de la iglesia. Por eso hay personas que dicen: hermanos, nosotros los vemos por la televisión, nosotros vemos cómo ustedes se gozan. No todos, pero la mayoría. Porque los camarógrafos hacen las tomas de los vivos. Los muertos, ¿para qué, hermano? Si muertos en la casa y muertos aquí, no, hombre, hermano. Nosotros vemos cómo se gozan algunos hermanos y se meten a la adoración. Claro, porque está el Espíritu Santo moviéndose en medio de su pueblo. Él es el toque especial. Él es el que se mueve en medio de los 7 candeleros de oro. Él es el que toca, el que ministra, el que bendice. Él es el invitado de honor en nuestras celebraciones. A Él lo necesitamos. Si Él está, te vas a ir bendecido. Si Él nos acompaña, mire cuántas personas habremos esta noche acá. Muchas, hermano.
Yo no sé cuántos procesos has vivido, no sé qué angustias traes. Hay hermanos que solo con ver en la cara dan ganas de llorar, ¿verdad? Pero hay otros que vienen fortalecidos, hermano. Hay personas que entran al templo y aunque vengan hechos pedazos por dentro, entran al templo. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, porque usted no tiene que andarle contando nada a nadie. Y viene y comienza a adorar. Nadie sabe tu problema, tu angustia, tu necesidad, la desesperación que tienes en tu casa. No se conoce el problema que tienes en tu casa, ni usted que nos escucha por la radio. Nadie sabe de tus angustias porque a nadie se las has compartido. Por eso es hermoso cuando el dueño de la iglesia sigue siendo el Espíritu Santo, porque nadie se irá con necesidad. Todos nos tendremos que ir con la parte que nos corresponde. Y Dios tendrá que bendecirte. Y Dios te va a sanar si es necesario. Y es el momento de Dios. Te sanará y te volverás y dirás: Dios se glorificó. Te va a fortalecer si fortaleza necesita. Por eso lo necesitamos. Necesitamos que Él se mueva, que Él te toque y que haya un pueblo en este lugar dispuesto a recibir la bendición del glorioso Espíritu Santo. Por eso es importante que la iglesia pueda tener los ojos abiertos. Cuidado, cuida tu caminar, porque si no velas por tu relación con Dios, llegará un momento donde vendrás a un culto y ya no sentirás lo mismo, hermano. Qué difícil. Qué difícil es cantar y no sentir nada. ¿Se imagina usted estar cantando y abostezando, hermano? Cantando coros y todos gozándose, algunos danzando y otros hablando en lengua, y usted el único muerto. Usted desde que vino se quiere ir. Ya no siente sabor por la iglesia, por el culto, por adorar al Señor. ¿Acaso todo el tiempo fue así? No, hay que traer las grabaciones anteriores donde usted comenzaba la alabanza y estaba danzando, donde comenzaban los coros y estaba el mover del Espíritu Santo. Entonces hay que preguntarse: ¿qué ha pasado en su vida? Por eso necesitamos un pueblo que tenga hambre de la presencia de Dios, del verdadero derramamiento del Espíritu, de aquel Espíritu que cuando hay algo que no está bien te tenga que confrontar y no tengas vida en esa silla, que siempre haya un coro, haya una palabra en el mensaje que te confronte, que te sacuda y que te haga o te lleve a una vida sincera y transparente delante del Señor. Necesitamos al Espíritu Santo. Que cuando vengas para el templo, el Espíritu Santo te confronte y te diga: hijo, eso que vistes no es conforme a mi voluntad. Y que no necesitemos sacarle el teléfono a usted, porque se le van a meter más demonios si un día le pedimos el teléfono para revisárselo, hermano. Y algunos tienen una cara como que no lo darían. Pero para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que no te va a dar paz cuando levantes las manos y digas: estoy confiando. Y el Espíritu Santo confiando, dice, sin vergüenza, confiando. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te confronte cuando sea necesario. Que el Espíritu Santo te bendiga cuando lo necesite. Que el Espíritu Santo te fortalezca cuando sea urgente. Que el Espíritu Santo te sane. Que el Espíritu Santo dé crecimiento. Que el glorioso Espíritu Santo se mueva y que el nombre del Señor sea exaltado. Y como dice la Escritura en el libro de los Hechos, mientras Pablo establecía las iglesias crecían en el derramamiento del Espíritu, pero también se fortalecían en el temor de Dios. Aleluya. Porque a eso llevará el Espíritu a la iglesia: a respetar a Dios, a temer a Dios. Por eso se debe de tener cuidado con la levadura. Y vamos a finalizar. Mira lo que dice el verso 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Dice el verso 2: para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Se supone que se ha descubierto a alguien en fornicación aquí. Y dice el verso 3: ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado
al que tal cosa ha hecho, al que ha cometido el pecado. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Del verso 2 al verso 5, Pablo ya no se está dirigiendo a la iglesia, o ya no está exhortando a la iglesia. ¿Sabes qué está haciendo Pablo? Les está enseñando qué se debe de hacer con el pecado que se descubra en la iglesia. Porque sinvergüenzas habrán siempre, hermano. Sí, le cuesta, pero sinvergüenzas habrá siempre, hermano. Procure no ser usted, por favor. ¿Y ustedes qué les pasa? Todos tendrían que gritar amén, hombre. O lo estamos descubriendo hoy. Entonces Pablo le está enseñando a la iglesia: se debe de juzgar el pecado. Yo ya lo juzgué, dice Pablo. Este es el decreto. Y el pecado que se está juzgando, hermano, es el pecado de una persona que ya ha perseverado en el Señor. Por eso Pablo dice: ya lo hubieran quitado, dice Pablo. Y Pablo dice: yo ya lo juzgué, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, dice Pablo. Pero reúnanse ustedes, porque la enseñanza es para Pablo. De Pablo a la iglesia: reúnanse ustedes, porque yo ya sé qué se debe de hacer con el pecado, pero ustedes se están envanecidos, todavía no entienden que no importa cuál sea la posición, que no importa que dance de cabeza, que no importa que sea el profeta, que no importa quién diablo sea esa persona dentro de la iglesia, tiene que ser demandada la santidad dentro del pueblo de el Señor. Si alguien está de acuerdo, grite amén esta noche. Entonces Pablo les dice que deben de juzgar esta situación. Pero en el verso 5 está un secreto, una razón, hermano. ¿Sabes qué? Mientras se descubre pecado, hermano, dentro de las iglesias, en toda iglesia se descubrirá algo. En toda iglesia. Pero mientras se descubran situaciones y se juzguen aquellos casos, no es nada cómodo eso de estar de repente: fulano de tal, fulana de tal, se descubrió esto. Y aquí están las fotos, aquí está el video, aquí está el audio, aquí está todo lo que se tendría que. Hasta la doña y el don con el que pecó, ahí está. Es seguro. Hasta el niño se parece a él. Entonces todo es seguro, pues. O sea, no es chambre. Es exacto. No es cómodo. Pero es necesario, dice Pablo, hacerlo. Porque es necesario hacerlo para que el que cometió el error tenga una esperanza de salvación. Por eso es que la enseñanza de Pablo a la iglesia en este caso es: ¿por qué se debe de juzgar esta situación? Ustedes no lo han hecho, tienen que hacerlo. ¿Para qué? Para que tenga esperanza el que cometió tal error. Porque si de repente usted comete un error y viene y dice: mire, hermano, fíjese que yo cometí este pequeño detalle. ¿Y cuál es el pequeño detalle? Yo caí en fornicación, caí en adulterio, pero estoy dispuesto a seguir adelante con mi liderazgo de Campo Blanco. Yo estoy dispuesto a predicar la palabra del Señor. Así que aquí vengo, y si a usted se le deja, hermano, sin llevar a tela de juicio esa situación y disciplinarlo, hacer una acción que se pueda corregir en ese tipo de actitudes, a usted se le va a engañar, se le va a hacer creer de que usted en pecado va para el cielo, y eso es imposible, porque cosa inmunda no heredará el reino de los cielos. Por eso es que hay personas que el mensaje de exhortación no les parece, no les gusta. Yo he visto, hermano, que cuando se llega a otras iglesias y uno predica la palabra, hay personas que no les cuadra, que no les parece el mensaje, más si comienzan a descubrirle todas las cosas que han estado haciendo. Pero nuestro compromiso es con el Señor, y el problema del sinvergüenza es con Dios. Nuestra responsabilidad es predicar la verdad de la palabra del Señor. Por eso es importante también juzgar, porque si no, se engañaría al pueblo, se le haría creer de que así como está va para el cielo, y es mentira. Yo puedo decirle a usted: no, hombre, hermano, no se preocupe, no sabe nadie, ¿no? Pues que nadie lo sepa. Vamos, démosle con todo, hermano. Hoy le toca predicar, hermano Rubén. No pasa nada. El problema es al final del camino.
Pues sí, porque muchos van a terminar diciendo al final, según el capítulo 7 de San Mateo: Señor, Señor, pero si en tu nombre prediqué en Misión Cristiana Elohim. Señor, si en tu nombre serví, en tu nombre ejercí lo que tú me diste, si en tu nombre puse manos, si en tu nombre hice lo otro. Y el Señor dirá: no, yo no te conozco. Yo no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no te conozco. Por eso es mejor decretar la verdad, le parezca a usted o no le parezca, le caigamos bien o no le caigamos bien. Tenemos que predicar la verdad a través de los medios, la verdad de la palabra del Señor, lo que está establecido en la Escritura, para ver si hay algún entendido que reaccione y de verdad se vuelva con todo el corazón a Dios. Porque que Dios restaura, claro que sí, Dios restaura, pero para experimentar la restauración hay que humillarse delante de el Señor. Y aunque a usted le cueste gritar amén, por favor hágalo, hermano. Y terminamos verso número 1. Ya se puso serio el que está a la par suya. Terminamos. Verso 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los de afuera, gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí es donde se revela el pecado que se ha estado juzgando. Tanto que uno había caído en incesto y le había quitado la mujer al padre. Pero ¿sabes qué es lo que llama la atención en el verso 1? Que dice Pablo que se ha cometido un pecado o una inmoralidad que ni entre los gentiles se comete, dice Pablo. Significa que ya era público la situación. ¿Usted ha escuchado en algún momento, hermano, por qué es importante o por qué hay que tener cuidado con el pecado? ¿Usted ha escuchado en algún momento que de repente llega un hermano al vecino y le dice: le invito al culto? Y la vecina dice: ¿y dónde se congrega usted? Ah, me congrego yo en misión tal. Y aquella mujer ya conoce el movimiento. No, yo conozco al pastor, conozco al que ponen en el portón. No, ¿para qué nos vamos a hacer perder el tiempo? Si aquel grita pero está en pecado, el otro hace esto, el otro, no. Entonces la gente dice: ¿para qué voy a ir ahí? No, y de repente, como hay congregaciones donde todo se conoce, hermano, todo se conoce. Y es extraño, hay 1000 congregaciones en cada colonia, pero siempre hay personas que salen de esos lugares buscando un lugar porque llama la atención un pensamiento que se mira en redes sociales. No tienes que buscar la iglesia que te quede más cerca, tienes que buscar la iglesia que esté más cerca de la palabra del Señor, porque esa iglesia es la que traerá bendición a nuestra alma y traerá también bendición eterna al final del camino. Pero es por eso, por los malos testimonios, por eso se debe de tener cuidado con el pecado, para que no terminemos siendo nosotros como aquellos fariseos que se paraban en las puertas de los templos y el Señor les decía: ustedes son hipócritas, porque ustedes no entran ni tampoco dejan entrar. Alabado es el nombre del Señor. Que con usted suceda, hermano, que cuando llegue, bueno, que ni siquiera va a invitar usted, pues, que el mismo vecino llega: ¿y usted dónde se congrega? Ah, en tal lugar. Ah, he escuchado los mensajes. ¿Cree que puedo acompañarlo un día de estos? Y usted con alegría diga: amén, vamos. Dios lo va a bendecir. No vendrá igual, y que usted hable con seguridad, porque lo mismo experimenta usted y lo mismo ha de experimentar toda alma necesitada. Por eso hay que tener cuidado con la levadura, cuidado con el pecado, cuidado con la inmundicia. Hay que marcar distancia y no olvidarse que hay una proclamación del Espíritu para todo aquel que sea nacido de Dios, y es que a santidad hemos sido llamados y no a inmundicia. Y el pueblo del Señor dice: cierre sus ojos ahí donde está. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos toda la gloria, Señor, en esta noche. Gracias por la oportunidad.